Ahí fue. Listo, perfectísimo. Estaba medio oculta esa opción. Listo, chicos, pueden ver entonces la pantalla. Confírmenme. Sí, sí se ve. Bueno, entiendo que todos los demás lo están viendo porque si no me hubiesen dicho algo. Listo, de lo básico a lo profundo. Vamos a analizar el tema. Más que analizar, vamos como que a conversar, ¿no? A conocer más sobre esta importancia que tienen los personajes en las historias que nosotros creamos. Ok, listo. El personaje es el fundamento básico del guión. La historia toma forma y se desarrolla, o sea, todo lo que ocurre en el momento que ocurre, cuando sucede lo que sucede, cuando se dan los acontecimientos, todo esto está directamente relacionado con los personajes. Es por ellos que un guión tiene sentido. Yo les puse unas referencias déjenme eliminarse aquí, de personajes más o menos como clásicos o que la gente identifica más allá del nombre de la película, identifican es al personaje y eso es una de las cosas que ha logrado, lo que ha logrado desarrollar la construcción de personajes. Listo, vamos a comenzar entonces con el primer punto de este tema. Debemos diseñar, crear o elaborar una ficha de personajes. ¿Qué debe tener esta ficha? Características físicas, espirituales, humanas y emocionales. En ese sentido, chicos, es de extrema importancia saber que los personajes deben ser elaborados completamente. Es una creación suya, parte de su imaginación, de su cabeza, de lo que usted está pensando y queriendo hacer. Por lo tanto, no deben ser personajes superficiales, básicos, sencillos, sin mayor importancia, sino que deben ser muy, muy bien elaborados, muy bien pensados. Y es por eso importante que usted crea, escriba, desarrolle una ficha. Sí entendemos lo que es una ficha, ¿no? Como un escrito donde colocamos todas las características de los personajes. Primero hay que saber cuántos personajes, eh, incluidos los extras, porque también son personajes. Entonces tenemos que saber exactamente cuántos personajes voy a tener en mi historia, estar seguro si es que de repente no aparecerán otros en el camino. Ustedes saben que al final el guión nunca se termina de escribir, siempre aparece algo, pero sobre todo en la mayor cantidad posible, el mayor porcentaje de su historia debe estar ya diseñado y plenamente identificado los personajes. Al crear o al elaborar esta ficha de personajes, nos permite a nosotros como realizadores, como escritores, tener más claridad en cuanto a lo que queremos contar. ¿Por qué yo cuento una historia donde el personaje es una mujer? ¿Por qué tiene que ser una mujer? Porque no es un hombre. Si es un hombre, ¿por qué tiene que ser un hombre y no una mujer? O porque son una pareja, o quizás tres o cuatro personas, en fin. Todos estos personajes deben estar justificados, pero aparte de eso deben tener clara la personalidad de cada uno de ellos. Como les mencionaba, las características tienen que tener, dentro de estas características, de esta ficha de personajes, deben tener sus características físicas que responde o obedece justamente a lo visual, a como mentalmente yo me lo he imaginado a, a estos personajes en cuanto, ya sabemos, ¿verdad? Al tono de la piel, quizás a la estatura, quizás a su peso, quizás con detalles como muy marcados que quieren resaltar, quizás es una persona con muchas pecas o tiene alguna particularidad en el rostro o quizás el ojo, no sé, bueno, en fin, tiene que estar ahí, pero si está ahí tiene que estar justificado. ¿Por qué usted creó un personaje con esos rasgos, con esos detalles físicos? Los espirituales, lógicamente, porque si hablamos de historias donde en cualquier género siempre vamos a encontrar emociones, siempre vamos a encontrar sentimientos, siempre vamos a encontrar expresiones. Y desde la espiritualidad, desde la psicología, si se quiere, de estos personajes, nosotros tenemos que tenerlos plenamente identificados. Características humanas, lógicamente, en el caso que sean, pues, humanos, aunque siempre hay humanos, aunque sea una historia donde el protagonista sea un perro,
o algún animal, o quizá la misma naturaleza, casi siempre aparece el humano como parte de esa creación, como parte de esa historia. Entonces, estas características deben ser precisadas si son humanas o de repente detalles si es que no cuenta con la presencia humana, aunque como les digo, eso es muy rara vez pasa, hasta en los cortos animados se elaboran personajes humanos como tal. Bueno, y emocionales porque lógicamente tienen que ir de la mano, un físico o un cuerpo con un sentimiento y con un pensamiento. Entonces, estas emociones deben estar muy bien marcadas, deben estar escritas en esta ficha, colocar si es una persona, si el personaje X, Y o Z tiene diferentes detalles que pueden lógicamente ayudar al espectador a identificarlo y más aún en casos ya extremos, a enamorarse de los personajes, como pasa en muchos casos, que el personaje trasciende del nombre de la película o del nombre del corto, del nombre del libro, y es el personaje lo que muchas veces queda en el subconsciente colectivo de las personas que leen o que miran algún trabajo audiovisual o algún trabajo literario. Entonces, chicos, como primer punto, la ficha de personajes debe estar muy bien elaborada, muy bien detallada y muy bien, y debe ser muy bien conocida por ustedes que son los creadores. Esto ténganlo en cuenta, por favor, y si ya lo han hecho, pues ya les contaré en la siguiente parte cómo debe también reforzarse esta parte de la ficha de personajes. ¿Por qué lo tengo esto así? No los tengo más abiertos. Ahí sería. Ok. Vamos con el segundo punto, recrear, imaginar y analizar situaciones espontáneas. Bueno, yo se los había puesto como más de modo más personal, pero bueno. Podemos recrear, imaginarnos, tener ideas muy claras de situaciones espontáneas que le puede pasar a estos personajes. Es decir, nosotros tenemos elaborado al personaje X, Y, Z y le damos quizás su sentido, su psicología, su personalidad, su vida. Pero aparte de eso, nosotros tenemos que justificar absolutamente todo, incluso sucesos que no estén en tu guión. Por ejemplo, si es una historia romántica, se me ocurre, hay una pareja, independientemente del género, lo que ustedes quieran, uh, ¿cómo podemos imaginarnos tal o cual situación que no está en nuestro guión? Por cuestión de tiempo, porque quizás no lo pensamos necesario, creemos que no hay que incluirlo, etcétera. Pero también deberíamos nosotros imaginarnos cosas que quizás no puedan pasar, o a la final pasan porque luego las agregas, etcétera. Una vez que ya tengas más o menos el 90% ya plenamente diseñado el guión, pero siempre es bueno imaginar cosas que tal vez tus personajes o estos personajes no van a hacer, pero ponerte a pensar por qué no. O sea, por qué en vez de ser piloto, es piloto y también es a la vez, no sé, Gogo Dancer, se me ocurre, ¿no? Una idea. O la mujer es profesora y también es, eh, no sé, ¿cómo sería si es de algún ritual pagano? No sé, se me ocurre, ¿no? Cosas que de repente están muy distantes, muy lejanas a la historia que ustedes han escrito, pero también pensar cómo sería esto, ¿no? ¿Por qué no? Porque no, al fin de cuentas es creado por ustedes y tienen toda la libertad para hacer y deshacer, como decimos acá en mi país, con respecto a este tema. Entonces, como segundo punto, en esta ficha que usted tiene elaborada, también démosle paso a esto que quizás no vaya a estar en el guión, pero que podría ser muy importante para enriquecer características puntuales que tienen o que deberían tener sus personajes, cualquiera que estos sean, independientemente el grado de protagonismo que puedan tener en sus historias. Listo, seguimos. O si de repente tienen alguna pregunta, se les vaya a escapar, aprovechamos y ahorita la elaboran si la consideran oportuna, chicos. Si no, continuamos. Lo ven por acá. ¿Todo bien? Sí, de mi lado sí. Ok, Todo bien. ok, listo. Seguimos entonces, chicos. Déjenme
colocar esto acá. Listo. Esto es muy importante. Luego de revisar estos dos puntos que le había manifestado, este es el tercero. Compartir esta ficha de personajes con un par de personas totalmente ajenos a la escritura. Es decir, vamos a decirlo así en otras palabras, a alguien común, alguien con quien compartimos probablemente con frecuencia, pero que está totalmente alejado a desarrollo de guiones o a la parte de producción audiovisual o al cine, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Ustedes dirán por qué o para qué. Bueno, ahí también se los estoy respondiendo abajito. Es que voy a reducir esto acá, que me molesta. Ok. ¿Por qué? Porque esto te servirá para enriquecer tu imaginación y aportar de una mejor manera a la psicología de tus personajes. Es decir, ¿cuál es la intención de esto? Que ustedes puedan, de alguna manera, conversar con alguien cercano a ustedes, quizás, no sé, algún pariente, algún familiar, alguien en el vecindario, algún amigo, ¿no? Que no tenga ningún tipo de vínculo o de relación con esto. Porque lógicamente, si es alguien que tiene experiencia en guión o en escritura creativa en narración, en narrativa, qué sé yo, lógicamente va a dar sus apreciaciones de sus puntos de vista profesionales, ¿no? Aquí lo importante es que sea alguien que no tenga, como les digo, ningún vínculo, ninguna relación con lo que estamos haciendo y que puedan dar sus aportes. Es decir, preguntarles, por ejemplo, ¿cómo reaccionarías tú en un caso puntual? No sé, si estás en una tienda y sucede un robo, se mete un ladrón o varios ladrones y comienzan a apuntarles y a insultarles y todo este tema, ¿cómo reaccionarías tú? Entonces es importante enriquecernos de las diferentes experiencias que puedan decir o más que nada de los diferentes comentarios que puedan aportar, ¿no? Te dirán, no sé qué, bueno, reaccionaré, me asustaré, me enojaré, entraré en pánico. Lógicamente nosotros no podemos hablar de experiencias que no hemos vivido, porque hasta que no las vivamos no podríamos eh, hablar con conocimiento de causa. Pero tratemos de ser como empáticos con el tema de las cosas que habitualmente suceden, no precisamente cosas negativas, ojo, también pueden ser cosas muy bonitas, de repente algún coqueteo, alguna declaración de amor, alguna propuesta de matrimonio, no sé, cosas que quizás las hemos vivido o quizás no las hemos vivido, pero que las hemos puesto ahí, pero que no sabemos quizás cómo puede ser la reacción. O sea, lo he escrito porque obviamente es creación mía, este guión, pero no estaría de más conocer más detalles, ¿no? Que podrían precisamente fortalecer esta escritura y darle como que más realismo a estos personajes, ¿no? Que cada uno de estos personajes tengan esta riqueza en lo que respecta a su personalidad, a su psicología y a su forma de ser, ¿no? Yo les cuento brevemente una experiencia con un estudiante que él había dicho que uh, tenía personajes creados, pero no les había dado como que mayor importancia. Es decir, no les había dado un sentido, no les había dado una forma, no les había dado una psicología. Incluso ni siquiera le había dado un aspecto físico, detalles físicos. ¿Y qué pasó? Que una vez que pudiste, o sea, una vez que esta persona pudo darle como más sentido a los personajes que tenía en su historia, eso le sirvió incluso para mejorar hasta los mismos capítulos, las mismas escenas que ya estaban creadas. Es decir, si no existe un desarrollo, un diseño de personajes como tal, bien establecidos, bien afianzados, bien creados, es poco probable que su guión tenga un sentido, una comprensión, tanto lectora como audiovisual. Lógicamente que habrá siempre aportes de la gente que se suma cuando ya pasamos a la realización audiovisual de nuestros guiones, pero esa misma gente probablemente antes de empezar a trabajar contigo querrá ver el guión
y querrá saber detalles. Más allá de la parte operativa, van a querer saber detalles de los personajes. Es cuando aparece ahí la figura del guionista entregando toda una base de elementos para que lógicamente pueda ser muy, muy comprendido sin mayor problema el tema de su guión. Incluso, ustedes no sé si lo sepan, pero los actores, sobre todo los que ya tienen un renombre, ah, ya tienen su trayectoria, muchas veces les interesa participar en alguna película, no tanto por la historia, sino por los personajes. Entonces, piden ver, obviamente, revisar el guión, pero piden conocer cómo es el personaje, de qué forma aporta, de repente sí, también se vuelve un reto para el actor, qué elementos les puedo agregar. Entonces vienen los aportes. En la mayoría de los casos, los actores que ya tienen su trayectoria y que obviamente se pueden dar el lujo de cobrar millones por sus películas, generalmente siempre meten mano, como decimos acá, meten mano en el diseño final de los personajes, en su psicología, en sus características, más allá de como actores le meten, obviamente, su parte profesional, pero a lo que voy es que es de extrema importancia para el actor, para el director, para la gente de producción y lógicamente para el guionista debería ser, es de extrema importancia una verdadera construcción de personajes al nivel, a la altura, con los elementos precisos, necesarios, eh, imperiosos, importantes, etcétera. Usted puede enriquecer su imaginación y aportar de mejor manera a la psicología de sus personajes si usted lo comparte y hace una especie como de diálogo, de interacción, poniendo obviamente sobre la mesa de diálogo estos personajes con su personalidad diseñada y ver qué sale, ¿no? Me parece como incluso un experimento narrativo bastante interesante. Ver qué sale, ver cómo queda. Ok, yo lo pensé así, pero esto creo que podría sumar, podría aportarse de mejor manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, por ahí va el tema en cuanto a estos tres puntos en digamos que en esta primera parte, en lo que respecta los, eh, a los personajes. Debes pasar a esto acá. Ok. A los personajes, pasando de lo básico a lo profundo. En nuestro próximo encuentro, de una vez se lo digo para que ya lo sepan, estaremos haciendo énfasis o resaltando la parte de los nombres, que no tampoco es poner por poner un nombre, sino que tenga un sentido. Personajes secundarios que muchas veces no se les da mucha atención. Y detalles específicos relacionados a esto, chicos. Así que bueno. Ah, ok, ahí estamos. Ok, estamos de vuelta por acá. Eso en breves rasgos en lo que le puedo contar con respecto al tema de los personajes. Sería bueno que ustedes hagan como una especie de análisis, aprovechando ahorita que estamos con esta clase, y quizás hagan como un flashback y revisen, y sería bueno también que lo comenten. Vamos a abrir ahorita el espacio de participación. Sobre los personajes que ustedes han creado en sus primeras historias, en sus primeros guiones, luego cómo han sido sus personajes ya en la parte, digamos, media de su desenvolvimiento profesional y hoy por hoy cómo son sus personajes en el último trabajo que están creando o si ya lo crearon o ya lo grabaron, qué sé yo. Entonces, sí me gustaría como conversar este tema con ustedes y ver qué onda. Así que les abro el micrófono para escucharles y conocer sus experiencias con respecto a la evolución que han tenido sus personajes y por qué se ha dado, si se ha dado, lógicamente, este tema. Bueno, Adelante, Juan. ¿cómo se dice? Me postulo para hablar de primero. Sí, la verdad es que yo, digamos, muy recientemente es que empecé a escribir o a desarrollar personajes ficcionados, porque, bueno, como he comentado quizá en alguna otra oportunidad, yo empecé haciendo documentales, que también, curiosamente,
hay un desarrollo de personajes que, bueno, no sé si es más difícil o más complicado, pero tiene también como su arte, su magia y su dificultad. Eh, También depende del tipo de documental que estemos haciendo. Pero sí, así como a nivel de ficha y detalladamente, es, creo que la primera vez que hice un personaje fue hace como un año, que empecé a escribir mi primer corto de ficción. Y justo sí ya había trabajado como con una ficha, digamos, Ah, de hecho como una ficha más detallada, eh, detallando, describiendo como aspectos psicológicos, espirituales, físicos, sociales de los personajes, ¿no? Y sí ayuda bastante como a delimitar, ¿no? Como a ir entendiendo por qué tu personaje toma ciertas decisiones. Como que creo que lo abordas menos desde una superficialidad y más, bueno, como que tratas un poco de entender su contexto y aunque también es muy difícil, ¿no? Creo que es de las cosas más difíciles es tratar de salirnos de los clichés o de los estereotipos, sobre todo si estás escribiendo a alguien, a menos que estés escribiendo a alguien como tú mismo, que no necesariamente son los personajes más interesantes los que están basados en el propio autor. Pero bueno, también justo ese ejercicio de creo que es un ejercicio lindo de acercarte a otro tipo de vidas, de personas, de contextos, de realidades, ¿no? Pero sí, sin duda es difícil y como requiere tiempo como para entender esos personajes que uno está tratando de poner en pantalla, porque generalmente, bueno, lo que suele pasar o pasa mucho es que o se sienten planos o se sienten muy estereotipados. eh, Creo que pasa mucho en general. Eh, Y sí, no sé qué más, algo más iba a decir. Bueno, y creo que en alguna vez estuve en otro taller de guión y vi una cosa como interesante, que bueno, quizá, o sea, es una recomendación, una observación que hizo el tallerista, que era como cómo hacer, como desarrollar características únicas de los personajes, ¿no? Pero más allá de como una característica muy observable, sino en determinado escenario, que creo que tú hablabas un poco de eso de qué harías tú o cuando pasa X cosa, tu personaje hace Y, ¿no? O cuando tu correcto. personaje siente tal cosa, hace esto, ¿no? Entonces, como darle como casi ellos hablaban como, no un tic, pero como darle una cosa, una acción visual que sea como característica de esa persona. Con una particularidad, Exacto. Correcto, exacto. Sí, pero que a la vez tenía que estar justificada, ¿no? exacto, claro. Es donde Sí, viene es donde viene lo que les explicaba, esta riqueza de los aportes que pueden tener los personajes, más allá de sacar o demostrar un personaje común y corriente sin mayor sentido, por así decirlo, que se vuelva como este desafío, como este reto del guionista, del creador, ah, de crear, de diseñar personajes tan fantásticos, o sea, in- incluso hasta difícil de creer que existan, pero ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? O sea, más allá de contar la historia, como les había dicho, qué maravilloso es saber que hay personajes que existen, que han existido y que existirán en personajes que puede ser lo más maravilloso de la historia, aparte de la historia que es buena, es el personaje como tal, o los personajes como tal, más allá de estos parlamentos que pueden ser muy románticos o muy nobles o con mucha riqueza, probablemente espiritual o qué sé yo, pero estos personajes con detalles, con particularidades, con reacciones, con emociones, que quizás no pensaste que podían pasar, pasan, porque tú tienes el poder en tu mano y en tu cabeza, ¿no? Entonces, por ahí creo que va lo que tú mencionas. sí, sí, justo.
Sí, darle como, no sé, como también a nivel de puesta en escena, ¿no? Como ya pensando en dónde colocas la cámara y cómo es la relación de ellos con la cámara. O sea, como darle como esa particularidad que muchas veces es física, ¿no? Pues, por el medio en el que no, o sea, o más bien visual, Visual, correcto. ¿no? Por el medio en el que nos atañe, ¿no? Entonces, se me hizo curioso, ¿no? Como, y luego vimos algunos ejemplos, ¿no? Como de, que luego tiende mucho a ser como este cine más autoral, ¿no? Como de personajes que son como raritos, ¿no? Digamos, como son personajes extraños, como, como diferentes, ¿no? Y que hacen cosas que normalmente alguien, tú pensarías que alguien normal no hace, pero bueno, eso le da como cierta identidad y te habla como del conflicto más general de la trama y de su relación con los demás y con el mundo, ¿no? Y eso te engancha además, ¿no? Como espectador. O sea, desde el primer momento que uno propone un cortometraje o un trabajo audiovisual y comienza su historia con un personaje llamativo, interesante, tenlo por seguro que te engancha al espectador de principio a fin. Ya obviamente la propuesta del director, ya en el camino, eso es otra cosa. Lo mismo pasa con los libros. Si desde el primer momento que tú lees un libro hay un personaje que te envuelve, que te engancha, uno no quiere dejar de leer, porque quiere saber qué pasa con esto. Me parece fascinante, me explico. Entonces, por ahí va el tema en cuanto a la extrema importancia de los personajes, chicos. Ok. Gracias, Juan, por tu aporte. Quiero preguntarle a Jan también. Sería bueno conocer un poquito su experiencia con respecto a este proceso, cómo ha sido, si es que ha tenido, me imagino, creando historias y creando personajes. Jan, te queremos Y, escuchar, te queremos ver también. sí, ¿cómo es? Sí, a ver, Ahí. eh, sí, estaba justamente escuchándolos. Yo, por ejemplo, tengo este guión que tiene componentes de fantástico, de terror también, y hay un tic, justamente, no lo había pensado con ese nombre, pero pasa algo, que es que en la aventura de estos dos, son dos, más que amigos, yo los llamaría socios, salen a hacer música, a recorrer pueblos, digamos, empiezan a creer que, claro, el protagonista empieza, y el espectador empieza a notar que ciertos personajes siempre empiezan a reír de cierta manera con los que se cruzan, ¿no? Y es gracias a esta relación de personajes con los que se cruzan y a este tic que pasa algo y terminan como sonriendo de determinada manera, ¿no? De una determinada manera como excesiva. Entonces, es cierto que es un rasgo también del género, tal vez. Es como hay algo que excede a lo normal, un poquito entendía que también por ahí iba lo que estaban conversando, y que entonces engancha y empieza a crear preguntas en el personaje principal y en el espectador, ¿no? Hay un poco de eso. Eh, Hay otro componente también ligado de repente no sé, lo podemos ubicar en la ficción, que es, me interesa trabajar con parejas, ¿no? Con parejas de personas, por ejemplo, ¿no? Por decir una pareja, ahora se me acaba de ocurrir una típica en Pulp Fiction o en Tiempos Violentos, comienza con una pareja, ¿no? Bueno, al comienzo está, ¿cómo se llaman estos actores? No me salen los nombres. Lo de Pulp Fiction es Travolta Uma Y Samuel Thurman Jackson. con con... Samuel Jackson. Exacto. Por ejemplo, ahí tienes una pareja, ¿no? Ujú. ¿No? En algún momento creo que, no sé si leyeron el cuento eh, de Hemingway, Los Asesinos, The Killers. Bueno, yo creo, supongo que
que hay toda una tradición en el cine negro que puede ir, que podemos notar, por ejemplo, en Pulp Fiction, esta pareja como de asesinos, ¿no? Que Ajá. conversa, ¿no? A mí un poco lo que me interesa es crear una situación en la que esto pasa más aún en el cuento de Hemingway, que es un personaje dice algo y en el mismo plano tenemos al otro como si fuese una especie de siamés, ¿no? En Ya. donde el otro completa lo que el otro está diciendo, como si Ujú. funcionara en una especie de complicidad que lleva años, o que lleva, o que de repente no lleva años. En mi guión esto no está claro. ¿Cuánto? No sabemos. En mi guión hay muchas preguntas que nunca se contestan, ¿no? Como no sabemos de dónde vienen ni a dónde van nadie, ni no Ujú. sabemos por qué esto es así, por El qué misterio hay como ahí flota en el una, aire. por qué hay como una, por qué hay tantas parejas, porque como si fuesen dobles, ¿no? Esto es tal vez como una manera que yo tengo de pensar eh, como el teatro dentro de la vida, ¿no? Cómo es que esto Ya. sale a flote, digamos, ¿no? Ajá. Hay, curiosamente hay muchos dobles, me interesa mucho el tema del doble también, ¿no? El personaje Los principal. duplicados de personalidades, podría ser. Esto es como muy de la ficción, ¿sí? Y creo que en el proyecto que estoy trabajando, esto se le sube el volumen, digamos, ¿no? Como es excesivo. Ok. Hay algo artificial que está todo el tiempo, con otras herramientas también, pero... Y entonces me interesa como estas parejas cómplices, digamos, ¿no? Que como ya hechas, como por ejemplo la pareja protagonista. No sabemos de dónde vienen y de dónde van, pero entendemos que están en la misma sintonía y que cuando uno dice algo, el otro lo puede completar como si fueran la misma persona sin mirarse. Hay también mucho de juego de miradas en el proyecto que estoy trabajando. Entonces, las cosas suelen resolverse, por ejemplo, en planos compartidos. Entonces, no se miran para hablar con su interlocutor, sino que ellos parece ser un solo siamés. ¿Se entiende esto, no? Esto pasa bastante, incluso con la pareja principal, pero con también otros, de otras formas también, y con otras parejas tal vez. Eh, Me pasó, curiosamente, volviendo a algo que estabas un poco compartiendo desde un principio, que es que en un laboratorio anterior, digamos, yo traté de hacer el ejercicio de pensar qué es el pasado de este personaje, del principal, por ejemplo. Algo que fui bastante como reacio a tratar de hacer este ejercicio porque sentía que si lo hacía, me estaba influenciando a mí mismo de algo que no quiero que, de algo que incluso para mí siento que tendría que hacer algo que desconozco. Eso es un poco complicado, ¿no? Porque siento que eso es algo que tiene que estar que tiene que ser muy así. No sé cómo decirlo. Es Como, decir, como me cuesta evidente. no pensarme a mí mismo también como un espectador de lo que estoy tratando de escribir, ¿sí? Yo entiendo entiendo la postura contraria, ¿no? Obviamente pareciera ser que saber más, en el caso del director y del guionista, permite eh, pues jugar mucho más con todo, ¿no? Y permite algo más real, digamos, por llamarlo así. Yo no sé si me interesa esto de lo real, ¿no? Por esto mismo de que lo que me interesa más es que la ficción emerja, ¿no? Como los propios mecanismos de ficción se puedan entrever también, como si fuese justamente todo un juego y no la realidad, digamos. Mm. Entonces, por un lado está eso, y por otro lado también tengo algo para contar, alguna experiencia. En un cortometraje que hice hace mucho tiempo con un amigo, un cortometraje que tuvo un recorrido, que nos fue bien, digamos, con este cortometraje en circulación. Ya. Nosotros trabajamos con dos señoras de un geriátrico, de geriátricos distintos, y nuestro guión
iba escribiéndose a partir de la relación que tenían estas dos señoras. Nos iba dando algunas pistas de lo que iba a ser esa película, pero, por ejemplo, la película no tiene diálogos. Son dos señoras que viven en una casa, digamos, esto es su ficción, sí, en una casa. Y la película es muy, retomo una palabra de Juan, que es, hay mucho de lo físico, no hay, y de lo que vemos como comportamientos físicos, ¿no? Y esto afloró un poco de la relación que realmente tenían estas dos señoras, ¿sí? Esto puede, no sé, si es una cuestión documental, ficcional, no sé qué cosa es, no sé cómo catalogar esa película que hicimos, pero, por ejemplo, no sé, la señora estaba lavando y ya por cómo está otra vez la cámara, como decía Juan, notamos ya toda una postura y una posición de la señora frente al mundo, por cómo está lavando. Eso es lo que nos interesaba. De poner la cámara desde cierto lugar y ver esa relación de esa señora con su espacio, con ese espacio que es el lavadero ahí en el caño y pues está lavando. La señora se acercaba hacia la cámara, digamos, que un poco acercarse hacia la cámara es acercarse hacia otra habitación, porque la cámara estaba ubicada en otra habitación. Y en el trayecto a la señora se le caía el guante y esto inmediatamente nos pareció que eso estaba bien, digamos, pero fue una cosa que sucedió simplemente porque la señora tiene esta actitud en su vida. Esto, obviamente no son actores, ¿no? Esta actitud de su vida, en su vida de como de, no sé, cierto como desgano o como cierto desprecio o algo así. Y luego la otra señora la seguía, pero la otra señora le cerraba las puertas y era tan sencillo como eso, ¿no? Es un poco una película que sus personajes están, nosotros es como esta sensación de que necesitamos no sé cómo llamarlo, acotarnos a ciertas acciones para que esas acciones emerjan otra vez y sea eso lo que hace a la película. Que ese es el sentido, digamos, de la película, poder ver a partir simplemente de movimientos, de cuerpos y de espacios, ¿no? Pues el cine es mucho eso, ¿no? Es un rostro o un cuerpo en determinado espacio, ¿no? Entonces, sí, entonces yo por ahí tengo la costumbre, por un lado, de esta cuestión, como si quieres la podemos llamar como documental, o cuerpo, o espacio, eh, en donde lo narrativo parte de eso, si es que podemos llamar narrativo a eso, a recorridos en espacios, a cómo vemos, cómo la cámara se planta para ver un recorrido en un espacio. Y por otro lado, tengo esta cosa de, con este otro proyecto con el que estoy trabajando ahora, de juegos ficcionales, de pura ficción, que vienen de los géneros cinematográficos o de los géneros populares, ¿no? Eh, Ya. y ambientes, creación de climas, ¿no? Que sí, tienen que ver con cierta pausa o con cierta manera de moverse otra vez. Tiene que ver con esta otra cosa que de repente trabajé hace mucho tiempo en ese cortometraje, pero por otro lado tiene que ver con juegos ficcionales como muy a la vista, ¿no? Eh, Muy evidente todo. claro, un poco, bueno, quería compartir un poco eso. O sea, podría decir muchas otras Ok, cosas, pero traté de ok. decir algo. Está bien ya, muchas gracias. Una cosa que Gracias les a quiero ti. decir, chicos, ustedes sí se han dado cuenta, o no se han dado cuenta, no lo sé, es que puede existir películas, en general, corto, largo, lo que ustedes quieran, donde no pueda haber, o sea, se la puede hacer sin parlamentos, por ejemplo. Se la puede hacer sin sonido, por ejemplo. Se la puede hacer sin personas, por ejemplo. Y así podríamos seguir dando más detalles. Pero lo que siempre ha existido en todas estas películas particulares o trabajos particulares, siempre han existido personajes. Es decir, la historia la lleva, la cuenta, la dice los
personajes. Ya sea en blanco y negro, ya sea color, ya sea en la playa, exterior, interior. Bueno, ya los detalles nos pasaremos toda la noche. Pero los personajes van a existir siempre. Van a estar en todo trabajo audiovisual. En todo momento. El objetivo siempre va a ser los personajes. Entonces, hago énfasis en esto porque quiero que, por favor, de alguna manera se pueda, quizás a partir de ahora, no sé si lo habrán hecho antes, a partir de ahora darle mucho, 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 en extremo, diría yo, valor e importancia a los personajes. Y no solamente el hecho de crear un personaje como tal, porque la historia lo amerita, porque así tiene que ser, porque no. Creen personajes maravillosos, creen, creen personajes fascinantes, creen personajes que la gente se pueda enamorar, creen personajes que la gente pueda odiar. O sea, es una actividad o una tarea, si se quiere la palabra, maravillosa, sentarte a crear vida, porque en otras palabras estamos creando vida en el papel, en la computadora, en la mente, estamos creando vida. Ya escuchamos ahí a Jan, a Juan, bueno, vamos a escuchar un poquito más quizás a Manuel y a David. Todos los momentos en los que hemos participado en alguna producción audiovisual, hemos tenido el contacto, probablemente la identificación incluso, la relación con personajes. En muchos de los casos, en la mayoría de los casos ficticios, inexistentes, pero que justamente el guionista los hace que vivan. Y más aún ya al pasar al plano visual o audiovisual, pues ahí toma sentido y, y terminan siendo ya casi, casi como creados y existentes en realidad. Pero bueno, los personajes deben ser fundamentales. No los dejen pasar por alto, no minimicen a los personajes. Denle su lugar y denle un buen lugar, independientemente la posición o el protagonismo que puedan tener en sus historias. Quiero escuchar algo de David, algo breve de repente también sobre su experiencia en el tema de creación de personajes y lo propio también para Manuel. Y ahí vamos ya quizás caminando en el cierre. Hola, David. ¿Dónde ¿Qué estás, tal? ¿Cómo por están? cierto? ¿Perdón? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? En Perú, en Perú. Lima. Ah, ok, tú eres el... Ya, ok. Es para De acuerdo. precisar, Juan está en México, ¿verdad? Ok, David en Perú, Manuel está en España y Jan, no sé si lo dijo dónde estaba. Creo que Perú. En Buenos David en Perú. Aires. Ah, Buenos Aires, perdón. Pero eres peruano, ¿no? ¿Ya? Yo soy peruano, sí. De acuerdo. Ah, vive en Argentina. Listo, perfecto. Es para también ubicarnos en el contexto. Ok, listo, David. Adelante, te escuchamos. ¿Qué puedes aportar? Bueno, igual que Jan, mi guión también transita entre lo real y lo fantástico y tiene algunos elementos de terror, pero al final todo esto fue posterior, digamos, a la creación de la historia, ¿no? La historia le hice observando bastante lo que ocurría con algunos motorizados, repartidores de delivery en el espacio en el que me encontraba, ¿no? Y esto fue un cambio, yendo un poco a la pregunta que hacías en específico. Yo usualmente concebí antes, hace mucho tiempo, los guiones partiendo desde primero una idea, digamos, ficcional que tenía en la cabeza y tratando de calzar mis personajes en esa idea, ¿no? Entonces mis personajes terminaban más siguiendo la pauta de lo que sea que tenían que hacer para cumplir mis objetivos, básicamente. No es que estaba mal, pero eran ejercicios mucho más ligados al atmosférico, ¿no? Y con este ejercicio en realidad me he permitido romper un poco con eso. He tenido una pausa bien grande de hacer cortometrajes, entonces al regresar entendí que lo que me interesaba en el fondo era contar la historia de este repartidor en específico, que era un repartidor migrante, eh, tratar de darle el tiempo, o sea, digamos, en lo visual estaba bien claro cómo quería que sea, pero traté de apartar lo visual a un costado para enfocarme justamente en el personaje, ¿no? Que me estaba costando tanto, en quién era, en por qué se comportaba de cierta forma. En algún momento lo escribí y fue por eso que choqué un poco con la pared, ¿no? Y me di cuenta que
las escenas se contaban bien visualmente, pero no necesariamente entendíamos a profundidad quién era este tipo. Iniciaba y terminaba el cortometraje y no realmente terminábamos conociéndolo, ¿no? Yo creo que he profundizado un poco más en él a partir de entender y ligarme yo mismo personalmente con él. Si bien él es un migrante quechohablante, al final él se relaciona directamente conmigo y con una historia de mi familia que tengo, ¿no? Y con una relación bien directa respecto al tema de haber migrado. Yo he migrado muchísimo, me he movido mucho entre ciudades acá en Perú. Mis padres están viviendo afuera también, y si bien la situación no es igual que con este personaje, hay cosas que podemos traer, ¿no? También me ayudó mucho leer acerca de algunos elementos, de distintos elementos filosóficos y también de literatura, ¿no? Entonces podía aportarle muchas cosas. Y lo otro que me ayudó, si bien casi nada ha quedado finalmente en el personaje, pero me ayudó a construirlo, fue en post-its comenzar a apuntar ideas de potenciales, ideas de la historia, ¿no? De dónde venía, qué es lo que le estaba pasando y por qué reaccionaba en este punto, basado en la historia personal que tenía antes. Si bien esta historia lo planteaba con una esposa, un hijo y con muchas más cosas que le habían ocurrido, que fui eliminando, todo esto me permitió al menos comenzar a sentir qué es lo que le pasaba a él, ¿no? Personalmente, y por dónde más o menos, y básicamente volverlo un poco más real, ¿no? Y ese era el otro punto que a mí me interesaba bastante, ¿no? Y es lo último que me está ayudando a complementarlo. Básicamente es tratar de observar la realidad. Yo sé que hay muchísimas formas de alimentarse y de alimentar al personaje. Para mí, en este caso específico, me está ayudando observar la realidad y sobre todo a veces cerrar los ojos y prestarle atención a la realidad sonora. Buena parte de mi guión tiene que ver con la ciudad de Lima y con lo sonora, estresante y apabullante que puede ser, ¿no? Eh, y a veces uno tiende a omitir estos elementos sonoros que pueden ser tan importantes en ciertos personajes, ¿no? Y que al final terminaron de ayudarme a entender también el personaje, cómo habla, por qué pausa, qué es lo que quiere y qué es lo que de pronto siente cuando dice algo, pero en el fondo sentimos que no está diciendo realmente lo que quiere decir, ¿no? Entonces, eso era un poco. Entonces, ahí estoy y ahí está mi camino y por ahí voy. Listo, David, muchas gracias por tu aporte. Como se darán cuenta, al escuchar las experiencias, las diferentes experiencias que hemos tenido cada uno de nosotros desde el tema de la escritura, nos lleva como que al mismo camino o al mismo fin, ¿no? La importancia de los personajes. Y que a la vez se vuelve un reto, porque como guionista yo quiero crear una historia, pero quiero algo chévere, algo convincente, algo bacán, bonito, independientemente del género, en el último de los casos, ¿no? Si es un drama, una historia romántica, una ficción, un terror, qué sé yo. Siempre va a prevalecer el hecho de cómo puedo, de qué manera tan óptima, hermosa y maravillosa puedo contar, mejor dicho, puedo no contar, puedo presentar, puedo proponer estos personajes al público, al espectador. Ya luego lo que pase con eso ya es algo más um, fuera de nuestro alcance, ¿no? Porque el público finalmente pues percibe las cosas de diferentes modos. Pero que quede claro que como guionista, como creador, como escritor, pues diseñé un personaje o varios personajes que terminaron siendo de alguna manera conocidos, ¿no? Y de ahí en adelante ya el camino se hace mucho más fácil porque ya entiendo o entendemos de mejor manera cómo es crear un personaje que no es poner por poner, sino que darle un sentido por todo. Porque respira, porque se viste, porque tose, porque se ríe, por todo. Ahí está esta maravillosa tarea del guionista, del escritor, el poder darle vida a lo que no tiene vida, a lo inanimado, a lo inerte. Listo, quiero terminar contigo, Manuel, por favor, brevemente, si nos colaboras con una experiencia, con alguna anécdota que quieras expresar con respecto a esto de los personajes. Te escuchamos, adelante. Vale, buenas noches. Sí, yo seré breve porque además ya me tengo que ir a dormir, que mañana tengo que levantarme Ah, muy pronto dale, y pues. son pocas horas de sueño. La verdad, yo generalmente las historias las sumo
Vale, mi construcción siempre es desde el final de la historia, tengo clarísimo la historia, cómo va a terminar, y a partir de allí como que voy construyendo todo lo demás. Ciertamente me fascinan más las estructuras, entonces siempre procuro como que tener, y cuando escribo yo historias o sea, que la estructura y el tiempo sea como lo que cumpla una función fundamental, y allí van como eso, como emergiendo los personajes que van respondiendo según se vayan formando a lo que es ese objetivo final, que es un poco como decía David, mi objetivo, o Jan, que es mi objetivo, pero al mismo tiempo dejo que el objetivo de la película también vaya surgiendo. Es decir, yo siempre tengo seguro el final y el personaje y la historia es la que me va a ir contando, pues, cómo eso se va a desarrollar, ¿no? O sea, cómo yo voy a llegar a ese punto. Y nada, y poco más. Entonces, a partir de ahí, pues voy viendo cómo esta gente va mostrándome sus cositas. Yo siempre parto de algo muy plano y luego, entonces, bueno, sí se va formando tanto en lo físico, tal y cual lo estamos haciendo contigo, como en todos los demás detalles del personaje. O sea, mis personajes siempre son planos al principio, tienen una misma voz, tienen un mismo sonido, respiran igual. Y luego cuando voy desarrollando el guión, precisamente mi proceso es eso, ¿no? Entonces ahí es cuando el personaje cambia de color, cambia sus ritmos, cambia lo que hace y cómo reacciona según lo que él mismo me va mostrando. Y eso es un poco así como mi proceso. Ok, así es. Muchas gracias, Manuel. También fue muy importante tu aporte. Bueno, queridos estudiantes, queridos talleristas, si no tienen alguna pregunta o algo relacionado a esto, procedemos entonces a dar por terminada nuestra primera sesión, en este caso del tema relacionado a los personajes. Si se dieron cuenta, pues al final de las diapositivas yo les puse más o menos lo que podríamos ver, bueno, no más o menos lo que veríamos, Dios mediante la próxima semana, próxima clase, el próximo lunes. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros? ¿Todo bien? Confírmenme, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, todo Perfecto, bien. chicos. Gracias. Un gustazo haber compartido con ustedes. ¿Alguien escribe en el chat? Ah, ok. Vale, listo. Todo bien, perfecto. Listo, chicos, que tengan una buena noche, donde quiera que se encuentren. Y nos vemos, mejor dicho, la próxima Gracias. clase. Gracias, Cheo. Chao. Un abrazo. Bye.